¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido inmediatamente que algo no andaba bien? Es una corazonada, una punzada de intuición, una señal sutil de que algo en el ambiente no está bien. O quizás has sentido ese impulso inexplicable de contactar con alguien justo en el momento preciso, solo para descubrir que necesitaba desesperadamente ánimo ese mismo día. Tal vez has escuchado una voz interior que te susurra: «Hay algo en esto que no me cuadra», o «Siento claramente la presencia de Dios aquí». No son sentimientos al azar, no son meras coincidencias afortunadas. Y desde luego, no es solo tu intuición hablando. Lo que estás experimentando es algo mucho más profundo, algo que la Biblia llama discernimiento espiritual. Hoy emprenderemos un viaje profundo hacia uno de los dones más poderosos y a menudo incomprendidos que Dios otorga a los creyentes. Descubriremos qué es realmente el discernimiento espiritual, cómo se manifiesta en tu vida diaria y, lo más importante, cómo puedes desarrollarlo para caminar más cerca de la voluntad de Dios. Al finalizar este tiempo juntos, comprenderás los 5 niveles de discernimiento espiritual, los 7 errores comunes que se cometen al intentar agudizar este don, y los pasos prácticos que puedes dar desde hoy para transformar tu visión espiritual. Esto no es solo teoría, se trata de transformar la manera en que afrontas cada decisión, cada relación y cada desafío. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes parecen oír la voz de Dios con tanta claridad, mientras tú luchas por comprender su voluntad, quédate conmigo. Este mensaje podría cambiarlo todo. Permítanme comenzar con una poderosa historia sobre el evangelista británico Smith Wigglesworth, a finales del siglo XIX. Un día cualquiera, Dios le habló con instrucciones muy precisas. Ve a este mismo lugar en esta calle de Bradford y espera. Ahora, imaginen estar de pie en una esquina durante 1 hora y media, preguntándose si oyeron bien a Dios. La gente pasa mirándolos fijamente. Las dudas se apoderan de su mente. Pero Wigglesworth esperó. Finalmente, un hombre se acercó en un carruaje tirado por caballos. El Espíritu Santo le indicó claramente a Wigglesworth: «Este es el hombre». Wigglesworth saltó inmediatamente al asiento junto al cochero. El hombre le ordenó que se bajara, pero Wigglesworth se quedó y, con amor, sinceridad y paciencia, le habló a este desconocido sobre Jesús. Antes de llegar a su destino, el hombre entregó su vida a Cristo. Lo extraordinario de la historia es que, poco después, llegó la noticia de que este hombre había muerto repentinamente, pero murió confiando en el Señor. La mayoría de la gente escucha esto y piensa: «¡Guau! Así es la obediencia». Pero aquí está la verdad más profunda que a menudo pasamos por alto. Esta historia trata del amor inquebrantable de Dios por un alma perdida. Dios, en su misericordia, orquestó un encuentro divino porque amaba a este hombre lo suficiente como para darle una última oportunidad de escuchar el Evangelio antes de su muerte. Esto no se trata solo de obediencia, sino de comprender el amor de Dios por los perdidos. Y eso, amigos míos, es de lo que realmente se trata el discernimiento espiritual. El diccionario define discernimiento como la capacidad de juzgar bien. Pero la definición espiritual va mucho más allá. Percepción sin juicio, con el fin de obtener guía y comprensión espirituales. En otras palabras, el discernimiento espiritual es la capacidad de ver, oír y comprender realidades espirituales que no son fácilmente visibles a simple vista. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, no oró por riquezas ni por una larga vida. Oró por discernimiento.
En el libro de Primera Reyes, Salomón oró: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Esto es crucial. Salomón comprendió que la sabiduría no es solo inteligencia. La verdadera sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios, donde dice que las cosas espirituales solo pueden entenderse mediante el discernimiento espiritual. No se puede usar el razonamiento natural para entender las realidades sobrenaturales. No se puede usar la lógica humana para comprender los misterios divinos. Por eso, dos personas pueden leer el mismo versículo bíblico y una ve una verdad transformadora, mientras que la otra ve un texto antiguo. Una usa el discernimiento espiritual, la otra se basa únicamente en el entendimiento natural. Antes de continuar, es necesario establecer límites fundamentales, ya que el discernimiento espiritual se ha confundido con muchas cosas que no es. El discernimiento no es intuición. Tu instinto puede ser acertado a veces, pero es natural. El discernimiento es sobrenatural. El discernimiento no es un superpoder. Algunas personas lo tratan como si tuvieran visión de rayos X espiritual, yendo por ahí diagnosticando la condición espiritual de todos. Eso no es discernimiento, es presunción, y es peligroso. El discernimiento no es tu juicio personal disfrazado de espiritualidad. Que alguien te caiga mal no significa que hayas discernido algo malo en su espíritu. El discernimiento no es desconfiar de todo. Algunas personas están tan centradas en detectar el mal que se vuelven paranoicas y no pueden reconocer el bien. Esto es lo que es el discernimiento. El discernimiento es un don espiritual que el Espíritu Santo concede a los creyentes con fines espirituales. Es un don divino, guiado por Dios y con un propósito divino. Se menciona en 1 Corintios capítulo 12, entre los dones del Espíritu. Esto significa que el discernimiento proviene de Dios a través del Espíritu Santo. No es algo que se desarrolla mediante el cinismo o la desconfianza, sino que surge de la intimidad con Dios. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. El discernimiento está íntimamente ligado al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, te abre los ojos espirituales para ver lo que otros no pueden ver, y los oídos espirituales para oír lo que otros no pueden oír. Piensa en Saulo camino a Damasco. Quedó ciego, pero cuando Ananías oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Eso es lo que hace el discernimiento. Te quita las escamas de los ojos espirituales para que puedas ver la verdad con claridad. El primer nivel fundamental del discernimiento consiste en distinguir la voz de Dios entre todas las demás voces que compiten por tu atención. A diario te bombardean tus propios pensamientos y deseos, la voz de la cultura y la sociedad, la voz de amigos y familiares bien intencionados, y la voz del enemigo que intenta engañarte. Jesús dijo en Juan 10, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Pero ¿cómo saber qué es la voz de Dios? La voz de Dios siempre se alinea con su palabra escrita. Él jamás te dirá algo que contradiga las Escrituras. La voz de Dios trae paz, no pánico. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión. Cuando Dios habla, incluso si el mensaje es desafiante, hay una paz subyacente. Y finalmente, la voz de Dios suele confirmarse mediante las circunstancias y el consejo sabio. Quien actúa sin discernimiento se precipita impulsado únicamente por la emoción. Pero quien tiene discernimiento espera en Dios, escudriña las Escrituras y busca confirmación antes de actuar.
El segundo nivel consiste en percibir la atmósfera espiritual de un lugar o situación. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una repentina pesadez? ¿O has asistido a un servicio religioso y has sentido la presencia tangible de Dios? Eso es discernir atmósferas espirituales. Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Hay fuerzas espirituales en acción que no podemos ver. Algunos lugares sufren opresión espiritual. Algunas situaciones están influenciadas por la oscuridad. Y algunos lugares están llenos de la presencia de Dios. Los creyentes con discernimiento desarrollado pueden percibir esto. Entran en una reunión de negocios y perciben el espíritu de avaricia que controla la conversación. Entran en una iglesia y perciben si el Espíritu Santo es bienvenido allí. Esto no es juzgar, es tener conciencia espiritual. Y cuando disciernes una atmósfera espiritual, sabes cómo responder. Si percibes opresión espiritual, oras. Si percibes la presencia de Dios, te rindes a Él. Sin este nivel de discernimiento, estás espiritualmente ciego, cayendo en trampas que nunca viste venir. El tercer nivel consiste en discernir los verdaderos motivos detrás de las palabras y acciones de las personas. No todo aquel que cita las Escrituras tiene motivos puros. No todo aquel que habla con elocuencia sobre Dios camina con Él. Jesús se enfrentó a esto constantemente. Los fariseos pronunciaban palabras religiosas, pero Jesús discernió sus corazones y los llamó sepulcros blanqueados. En el libro de los Hechos, Simón el mago quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro, al instante, discernió su corazón y le dijo: «Tu corazón no es recto delante de Dios». Ese es el discernimiento en acción. Hoy necesitamos urgentemente este nivel de perspicacia porque el engaño abunda. Los falsos maestros no siempre presentan señales de alerta evidentes. A menudo se presentan con credenciales impresionantes, personalidades carismáticas y palabras persuasivas. Pero los creyentes con discernimiento perciben lo que otros pasan por alto. Se dan cuenta del predicador que menciona a Dios con frecuencia, pero rara vez a Jesús. Se dan cuenta del líder religioso que controla a las personas mediante la manipulación disfrazada de autoridad espiritual. No se trata de ser crítico, sino de tener sabiduría espiritual para reconocer cuando alguien o algo no está alineado con la verdad de Dios. El cuarto nivel consiste en reconocer cuando Dios ha orquestado una cita divina, cuando estás en el lugar correcto, en el momento preciso, para un propósito divino. ¿Recuerdas a Smith Wigglesworth? Esa fue una cita divina. Pero las citas divinas le suceden a los creyentes comunes todos los días. Solo necesitas discernimiento para reconocerlas. Quizás perdiste tu autobús habitual y en el siguiente te sentaste junto a alguien que necesitaba desesperadamente escuchar sobre Jesús. Quizás te encontraste casualmente con un viejo amigo en el supermercado y descubriste que estaba pasando por una crisis y necesitaba oración. Estas no son coincidencias, son citas de Dios. Los creyentes que caminan con discernimiento aprenden a reconocer las suaves inspiraciones del Espíritu Santo. Habla con esa persona. Ora ahora mismo. Llama a este amigo. Y cuando obedecen, descubren que han sido parte del plan divino. El quinto y más elevado nivel consiste en discernir la voluntad específica de Dios para las decisiones importantes de la vida, como con quién casarse, qué carrera seguir, dónde vivir o cuándo realizar un cambio significativo. Estas no son decisiones que se tomen a la ligera. Requieren un profundo discernimiento espiritual.
Y aquí radica la dificultad que enfrentan muchos creyentes. Desean que Dios escriba su voluntad en el cielo. Pero, por lo general, Dios guía a través de las suaves inspiraciones del Espíritu Santo, combinadas con su palabra, consejos sabios, las circunstancias y la paz interior. Quien posee un discernimiento maduro sabe cómo esperar en Dios, cómo discernir los espíritus y cómo seguir adelante cuando Dios da una dirección clara, incluso cuando ésta no parezca lógica. Pensemos en Abraham, quien dejó todo lo que conocía para ir a una tierra que Dios le mostraría. Esto requirió la convicción espiritual de que Dios había hablado y que Dios sería fiel. Este nivel de discernimiento no se alcanza de la noche a la mañana. Se desarrolla a través de la intimidad con Dios y la madurez espiritual. Pero cuando se alcanza este nivel, uno ya no se deja llevar por las circunstancias. Se tiene un ancla. Conoces la voz de Dios y puedes discernir su voluntad. Uno de los errores más comunes es pensar que ser crítico es lo mismo que ser perspicaz. Perspicaz no es tener un espíritu crítico. Una persona crítica encuentra fallas en todo. Es negativa, desconfiada y juzga con rapidez. Oculta su actitud crítica tras un lenguaje espiritual. Solo estoy discerniendo. Eso no es discernimiento. Eso es un espíritu crítico, y Dios lo aborrece. El verdadero discernimiento está motivado por el amor y la verdad. Ve con claridad, pero responde con gracia. Identifica problemas, pero ofrece soluciones. Una persona crítica destruye. Una persona perspicaz edifica manteniendo la verdad. Si tu discernimiento está destruyendo relaciones y causando división, eso no proviene de Dios. El verdadero discernimiento protege el cuerpo de Cristo. Advierte del peligro y guía a las personas hacia Jesús. El segundo error es permitir que el miedo se disfrace de discernimiento. Algunas personas están tan centradas en detectar el mal que viven con miedo y sospecha constantes. Siempre buscan problemas. Siempre se preocupan por posibles maldiciones. Eso no es discernimiento, es miedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El verdadero discernimiento opera desde la fe y la autoridad en Cristo. Sí, reconoce la guerra espiritual, pero no tiene miedo porque sabe que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando actuamos con miedo, vemos amenazas por todas partes. Cuando actuamos con fe y discernimiento, vemos oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El tercer error es intentar desarrollar discernimiento sin estar arraigado en las Escrituras. Esto es fundamental. No se puede tener discernimiento bíblico sin conocer la Biblia. El libro de Hebreos nos dice que nuestros sentidos espirituales se ejercitan mediante la interacción con la palabra de Dios. La Biblia es tu vara de medir para la verdad. Es tu punto de referencia para el discernimiento. Si no sabes lo que enseña la Biblia, caerás en la trampa de cualquier maestro persuasivo que cite algunos versículos fuera de contexto. Serás engañado por doctrinas que suenan espirituales, pero contradicen las Escrituras. Muchos creyentes hoy desean el don del discernimiento, pero no se comprometen a leer la Biblia diariamente. Quieren comprensión espiritual sin disciplina espiritual. Cuanto más te empapes de las Escrituras, más sensible te volverás a cualquier cosa que las contradiga. Es como un cajero de banco que maneja dinero real todo el día. Puede detectar inmediatamente un billete falso porque está muy familiarizado con el auténtico. El cuarto error es creer que puedes desarrollar discernimiento en soledad.
Dios nunca quiso que recorrieras la vida espiritual solo. Te puso en el cuerpo de Cristo por una razón. Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando creas haber discernido algo, especialmente algo significativo, debe ser confirmado por creyentes maduros que te conocen y que caminan con Dios. Si eres el único que discierne algo, eso es una señal de alerta. Si todos los creyentes maduros a tu alrededor dicen, «Yo no lo percibo», necesitas detenerte y reevaluar. El orgullo dice, «Tengo una visión especial que otros no tienen». La humildad dice, «Déjame consultar con sabios consejeros». No tomes decisiones importantes basándote únicamente en lo que crees haber discernido. Busca la confirmación de mentores espirituales y líderes de la Iglesia de confianza. El quinto error es confundir las emociones con la guía del Espíritu Santo. El hecho de sentir algo con intensidad no significa que hayas discernido la voluntad de Dios. El hecho de que algo te incomode no significa que sea espiritualmente incorrecto. Jeremías nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tus emociones pueden engañarte, tus sentimientos pueden desviarte. Por eso el discernimiento debe basarse en algo más que sentimientos. Debe confirmarse con las Escrituras, la oración, el consejo sabio y la paz del Espíritu Santo. Aprende a distinguir entre tus preferencias personales y la guía de Dios, y entre las heridas del pasado que influyen en tu percepción y la verdadera comprensión espiritual. Esto requiere honestidad y autoconocimiento. Requiere que te preguntes, ¿es esto realmente discernimiento o solo soy yo? El sexto error es usar el discernimiento como arma para controlar, manipular o enaltecerse. Algunos usan el discernimiento para hablar mal de otros, para controlarlos afirmando, «Dios me dijo que hicieras esto», o para establecer una superioridad espiritual. Este es un comportamiento peligroso, disfrazado de espiritualidad. El verdadero discernimiento jamás se usa para dañar, controlar o enaltecerse a uno mismo. Se usa para proteger, guiar y dirigir a las personas hacia Jesús. Si alguien afirma haber discernido algo sobre ti, y su supuesto discernimiento te hace sentir condenado, manipulado o controlado, eso no viene de Dios. El verdadero discernimiento de Dios trae convicción que lleva al arrepentimiento y la libertad, no condenación que lleva a la esclavitud. El séptimo y último error es discernir la voluntad de Dios, pero no actuar en consecuencia. ¿De qué sirve el discernimiento si no se obedece? La Biblia nos dice que quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si el Espíritu Santo te impulsa a orar por alguien, hazlo. Si percibes que una relación es tóxica, aborda el problema. Si sientes que Dios te guía hacia un nuevo camino, síguelo. El discernimiento sin obediencia es inútil. Y esta es la verdad. Cuanto más obedezcas lo que has discernido, más agudo será tu discernimiento. Cuanto más ignores las inspiraciones de Dios, más se embotará tu percepción espiritual. Dios no da el discernimiento para impresionar a la gente con tus supuestas percepciones espirituales, sino para que te alinees con su voluntad y participes en la obra de su reino. Si quieres oír la voz de Dios con claridad, debes pasar tiempo en su presencia. El discernimiento no surge de orar ocasionalmente en momentos de crisis, sino de una comunión constante e íntima con Dios. Piensa en las relaciones humanas. Puedes reconocer la voz de tu cónyuge en una habitación llena de gente porque pasas tiempo con él, ella. Conoces sus costumbres, su tono, su carácter. Lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más tiempo pases con Él en oración, adoración
y meditación, más te familiarizarás con su voz. Jesús nos dio ejemplo, levantándose temprano para orar en soledad. Si Jesús necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Haz de la oración una prioridad, no solo pidiéndole cosas a Dios, sino escuchándolo. Espera en su presencia, guarda silencio. Ahí es donde se cultiva el discernimiento. Ya lo he mencionado, pero vale la pena repetirlo. No se puede desarrollar discernimiento sin estar inmerso en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. La Biblia es el fundamento de todo discernimiento espiritual. Es el filtro para examinar todo lo que oímos, vemos y experimentamos. Al leer, pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos a la verdad. Pídele que te revele cómo aplicarla a tu vida. Pídele que agudice tu entendimiento espiritual y memoriza las Escrituras. Cuando la palabra de Dios está arraigada en tu corazón, el Espíritu Santo puede recordártela justo cuando la necesites para discernir. Quien tiene sus raíces profundas en la palabra de Dios es quien desarrolla un fuerte discernimiento espiritual. El ayuno es una de las disciplinas más poderosas, pero también una de las más descuidadas para desarrollar el discernimiento espiritual. Al ayunar, niegas intencionalmente tus apetitos físicos para agudizar tu sensibilidad espiritual. Le dices a tu cuerpo: no me controlarás. Soy un ser espiritual y elijo alimentar mi espíritu. El ayuno no manipula a Dios, pero sí te prepara para escucharlo con mayor claridad, al eliminar distracciones y fortalecer tu disciplina espiritual. Si nunca has ayunado, comienza poco a poco. Intenta saltarte una comida y dedicar ese tiempo a la oración. Existe una conexión entre el ayuno y el crecimiento espiritual. Si realmente deseas desarrollar tu discernimiento, incorpora el ayuno a tu vida espiritual. Lo que permites entrar en tu mente y espíritu afecta directamente tu capacidad de discernimiento. No puedes llenar tu mente con contenido mundano y esperar mantener claridad espiritual. No puedes consumir entretenimiento que glorifica el pecado y esperar ser sensible al Espíritu Santo. Aquí es donde la percepción espiritual se vuelve práctica. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? La Biblia nos da la clave. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si te cuesta escuchar la voz de Dios, revisa tu alimentación espiritual. Puede que hayas saturado tu percepción espiritual con ruido. Protege con firmeza tu sabiduría espiritual. Tu discernimiento espiritual depende de tu alimentación espiritual. El libro de 1 Tesalonicenses nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Nunca deis nada por sentado, aunque provenga de un maestro respetado, o aunque todos lo crean. Comprobadlo a la luz de las Escrituras. Los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda disposición y escudriñaban las Escrituras a diario para comprobar si estas cosas eran ciertas. Incluso, cuando el apóstol Pablo les enseñaba, verificaban su enseñanza a la luz de las Escrituras. Eso no es falta de respeto, sino sabiduría. Cuando alguien os dé una palabra del Señor, examinadla. Cuando una doctrina se presente como verdad, examinadla. ¿Se ajusta al carácter de Dios revelado en las Escrituras? Así evitaréis el engaño. Así creceréis en discernimiento. Busca a creyentes maduros que vivan con discernimiento y aprende de ellos. Hazles preguntas. Observa cómo toman decisiones espirituales. Pídeles su opinión sobre aquello que te genera discernimiento. Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será.
Tu desarrollo espiritual está directamente influenciado por las personas con las que te rodeas. Si quieres crecer en discernimiento, pasa tiempo con quienes lo poseen y sé receptivo. No seas quien pide consejo, pero discute cada sugerencia. Si rechazas constantemente la sabiduría divina, permanecerás espiritualmente inmaduro. Finalmente, practica la obediencia. Cuando el Espíritu Santo te inspire, responde de inmediato. Cuanto más obedezcas, más agudo será tu discernimiento. Cuanto más ignores la voz de Dios, más débil se volverá. Comienza con cosas pequeñas. Si sientes el impulso de orar por alguien, hazlo en ese mismo instante. Si te sientes llamado a animar a alguien, envíale ese mensaje. A medida que demuestres fidelidad en pequeños actos de obediencia, Dios te confiará un mayor discernimiento. Así es como desarrollas fortaleza espiritual. Así es como pasas de la infancia espiritual a la madurez espiritual. Para concluir, quiero cerrar el círculo. El discernimiento espiritual no se trata de sentirse espiritualmente superior, ni de poseer conocimientos secretos que otros desconocen. Su propósito fundamental es alinear tu vida con la voluntad de Dios para que puedas cumplir tu propósito divino. Dios te da discernimiento para que evites las trampas del enemigo, reconozcas las oportunidades divinas, tomes decisiones sabias y participes en la obra de su reino. ¿Recuerdas a Smith Wigglesworth? Su discernimiento no se trataba de él, sino del amor de Dios por un alma perdida. Se trataba de estar disponible para que Dios lo usara en el lugar y el momento precisos. Eso es lo que Dios quiere para ti, usarte para impactar vidas, prepararte para encuentros divinos y guiarte hacia su voluntad perfecta para tu vida. Pero debes desarrollar tu discernimiento espiritual, priorizar tu intimidad con Dios, sumergirte en su palabra, aprender a reconocer su voz, examinarlo todo y obedecer lo que disciernas. Al hacer esto, te prometo que tu vida espiritual se transformará. Ya no te verás a merced de las circunstancias. Ya no dudarás de si estás siguiendo la voluntad de Dios. En cambio, caminarás con confianza, sabiendo que Dios te guía. Afrontarás los desafíos de la vida con sabiduría. Reconocerás realidades espirituales que otros pasan por alto. Estarás preparado para encuentros divinos que impactan la eternidad. Permítanme orar con ustedes ahora. Padre, te doy gracias por cada persona que me escucha ahora. Señor, tú conoces su anhelo de acercarte más. Conoces su deseo de caminar cerca de ti y discernir claramente tu voluntad. Te ruego que derrames sobre cada uno el don del discernimiento espiritual. Abre sus ojos espirituales para ver. Abre sus oídos espirituales para oír. Dale sabiduría para discernir todo a la luz de tu palabra. Protégelos del engaño. Aléjalos de las trampas del enemigo. Guíalos hacia tu perfecta voluntad para sus vidas. Y, Señor, úsalos. Colócalos en el camino correcto. Que sean instrumentos a través de los cuales alcances a los perdidos, animes a los afligidos y fortalezcas a los débiles. Nos rendimos a tu Espíritu Santo ahora mismo. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Transfórmanos, moldéanos. Desarrolla en nosotros un corazón que te busque por encima de todo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha conmovido, te animo a que actúes hoy mismo. No te limites a leerlo y seguir adelante. Empieza con un paso práctico. Comprométete a orar 15 minutos cada mañana esta semana. Busca un momento de intimidad con Dios y simplemente dile: Señor, quiero conocerte mejor. Quiero escuchar tu voz. Ayúdame a desarrollar discernimiento. Y observa lo que Dios hace. Gracias por escuchar. Y recuerden, Dios está hablando. ¿Están escuchando?
Hasta la próxima, que el Señor los bendiga y los guarde, que su rostro resplandezca sobre ustedes y les conceda su gracia, que les dé paz, ojos para ver y oídos para oír,